En este episodio, exploraremos el mundo sin gravedad de los astronautas. ¿Cómo pueden comer, beber, ducharse, ir al baño, colocarse el traje o dormir dentro de un saco en condiciones de gravedad cero? La vida de los astronautas en órbita terrestre, los aspectos más divertidos y los más peligrosos. Las técnicas para mantenerse en forma en las estaciones espaciales y el récord de permanencia en el cosmos. Hoy entraremos en el mágico mundo de la ausencia de gravedad, algo que en el pasado ningún hombre pudo experimentar y que ninguna civilización habría soñado poder llegar a realizar. La posibilidad de llegar a ser ligeros como una pluma, flotar en el aire y volar de un punto a otro gracias a un simple impulso. La ingravidez es debida a las condiciones especiales que se verifican durante un vuelo espacial. Aquí en la Tierra sabemos que es imposible de realizar, porque la fuerza de la gravedad forma parte de la naturaleza de las cosas. Cualquier objeto, si no se mantiene sujeto, cae inexorablemente al suelo. De hecho, la Tierra es como una especie de inmenso imán que lo atrae todo. No podemos eliminar esta fuerza, podemos contrarrestarla, podemos equilibrarla, tal como por ejemplo lo hace la libélula y también el helicóptero, que pueden permanecer suspendidos en el aire, pero utilizando mucha energía, precisamente la que nos permite equiparar las fuerzas. Nadie puede apagar el interruptor de la gravedad. Su influencia abarca cualquier lugar del universo, y es la fuerza que ha permitido agregar y mantener unidos a los cuerpos celestes en el espacio. Antes de ver cómo se puede vencer la gravedad, veamos un reportaje que nos muestra cómo opera esta fuerza en el universo, especialmente en los planetas de nuestro sistema solar, en los que la diversidad de masas provoca distintos tipos de gravedad muy diferentes entre sí. Veamos. La fuerza de la gravedad tiene la misma edad que el universo, pero el hombre conoce su existencia desde hace pocos siglos. Isaac Newton fue quien la descubrió en 1684. Se trata de una atracción que mantiene unidas las masas de materia y que se hace progresivamente más débil al aumentar la distancia entre estas masas. Es la fuerza que nos hace permanecer pegados al suelo y que mantiene unido el sistema solar, obligando a los planetas a orbitar alrededor del Sol. Cuando subimos a una báscula, la fuerza de gravedad de la Tierra atrae nuestro cuerpo y nos hace pesar. En la Luna, que tiene una masa más pequeña que la Tierra y en consecuencia una menor gravedad, pesaríamos mucho menos. Un hombre de 70 kilos no superaría los 12. Si fuéramos a los otros planetas del sistema solar, nos daríamos cuenta de que nuestro peso varía constantemente. En Mercurio, un astronauta de 70 kilos pesaría 26. En Venus, que tiene unas dimensiones similares a las de la Tierra, la balanza marcaría 57 kilos. Y en Marte no superaría los 27 kilos. Si el astronauta pudiera pesarse mientras vuela por la atmósfera de Júpiter, la balanza marcaría 178 kilos. De hecho, Júpiter es el planeta gigante del sistema solar y su masa, mucho mayor que la terrestre, ejerce una atracción más intensa. Todas estas variaciones de peso tendrían lugar sin que la persona engordara o adelgazara. Sucederían únicamente porque el planeta en el que nos encontráramos tendría una masa mayor o menor que la terrestre y en consecuencia ejercería una atracción gravitacional superior o inferior. Si a continuación el astronauta consiguiera descender sobre el Sol, su peso alcanzaría los 1890 kilos. De hecho, la masa del Sol es enorme comparada con la de los planetas. Para escapar de la atracción gravitacional, por ejemplo, para entrar en órbita terrestre, es necesario alcanzar una velocidad concreta, denominada velocidad de escape. De lo contrario, se volvería a caer. Para superar la gravedad de nuestro planeta, la velocidad de fuga es de 11 km por segundo, es decir, 27.350 km por hora. Los cohetes, al alcanzar esta velocidad, pueden poner en órbita transbordadores y estaciones espaciales. Isaac Newton descubrió que esta fuerza disminuye rápidamente al aumentar la distancia entre las masas de materia. Los astronautas en órbita alrededor de la Tierra viven en ausencia de peso, en parte precisamente por esta razón. A cientos de kilómetros de altura se reduce mucho la atracción de nuestro planeta, pero obviamente no desaparece. De hecho, los transbordadores espaciales siguen orbitando alrededor de la Tierra gracias a su gravedad. También la Luna, a 400.000 kilómetros, gira en su trayectoria gracias a esta fuerza.
Pero para los astronautas que están dentro del transbordador, la reducida gravedad que les atrae hacia la Tierra está perfectamente equilibrada por la fuerza centrífuga debida a la rotación alrededor del planeta y que les empuja hacia el exterior. Su peso desaparece, aunque la masa de sus cuerpos no experimenta ninguna variación. De esta forma pueden soltarse en el aire, volar de esta extraña manera y divertirse muchísimo, al menos eso es lo que parece. En realidad, la ingravidez provoca en algunos astronautas, especialmente al principio, náuseas y vértigos, precisamente porque les falta el punto de referencia al que estamos acostumbrados desde que nacemos. Como se ha visto en el reportaje, debemos puntualizar que aunque el término ingravidez se utiliza en la actualidad de forma habitual, si queremos ser precisos, no es un término exacto, porque la fuerza de la gravedad siempre está presente, incluso en el espacio. Lo que sucede es que se contrarrestan diferentes fuerzas y se obtiene así un equilibrio entre los distintos empujes. Esta ausencia de gravedad, dicho de otro modo, solo es aparente. Quizá sería mejor hablar de ausencia de peso. En la Tierra, esta situación de ausencia de peso es imposible de reproducir. Pero para entrenar a los astronautas se tiene que recurrir a algunos trucos que, aunque de manera imperfecta, permiten simular las condiciones que un astronauta encontrará en el espacio. Recientemente también la electrónica ha colaborado en estas simulaciones. ¿Cuántas veces habremos visto a los astronautas con sus trajes presurizados girando en el vacío cósmico? Son imágenes muy bellas que dan una gran sensación de libertad, pero que producen cierta aprensión. De hecho, nos preguntamos, ¿qué pasaría si el astronauta pulsara una tecla equivocada y el pequeño chorro de gas de su unidad de maniobra, en lugar de ayudarle a encontrar la posición deseada, lo enviara lejos del transbordador? Los astronautas, además, en la llamada EVA, actividad extravehicular, o sea, al flotar en el vacío cósmico, no están unidos con cables de seguridad a la nave madre. ¿Dónde aprenden a moverse también en ausencia de peso? El entrenamiento de los astronautas, especialmente de aquellos que saldrán al exterior, se efectúa con métodos muy distintos según las misiones que deban realizar. Pero para todos, el primer contacto con la ingravidez tiene lugar en este avión, un KC-135, que desde una altura de 10.000 metros desciende en picado siguiendo una trayectoria parabólica, de forma que crea en el interior una gravedad cero artificial. Aquí los astronautas no solo se familiarizan con la extraña sensación de la ausencia de peso, sino que además aprenden a colocarse el embarazoso traje que no les facilita las cosas. Naturalmente, el avión solo puede reproducir la gravedad cero durante escasas decenas de segundos. Para entrenamientos más prolongados, hasta hace algún tiempo solo existía una alternativa, la gran piscina. De esta manera, los astronautas pueden intentar y reintentar todas las operaciones que deberán desarrollar en el cosmos, como por ejemplo destornillar tuercas y pernos de un satélite para cambiar las piezas que no funcionan. En realidad, la piscina simula bastante bien la ausencia de gravedad, pero no a la perfección. Las piezas de metal, en lugar de permanecer suspendidas, caen al fondo, y al estar cabeza abajo, la sangre fluye a la cabeza, incluso en la piscina, cosa que en cambio no sucede en ausencia de gravedad. Son detalles que no permiten una perfecta reproducción de la gravedad cero. En los últimos tiempos, la NASA ha experimentado un sistema mucho más eficaz para simular la ingravidez: la realidad virtual. Aquí vemos la sesión de entrenamiento de dos astronautas en actividad extravehicular y del operador del brazo mecánico. ¿Cómo se puede simular la gravedad cero con la realidad virtual? El truco es muy sencillo. Se modifica a conveniencia la percepción visual mientras el cuerpo permanece sentado en una posición cómoda. De esta forma, el aspirante a astronauta podrá ver las cosas como si estuviera cabeza abajo, pero sin sentir el flujo de sangre en el cerebro. Podrá moverse a su gusto, girar en el vacío virtual creado por el ordenador, sin que su cuerpo pueda distinguir el arriba y el abajo, precisamente como en el cosmos.
El entrenamiento mediante la realidad virtual ha resultado tan eficaz que en la actualidad más del 40% de la preparación para una misión se efectúa con esta técnica. Este sistema permite que cada astronauta tenga su propio punto de vista y pueda interactuar con el de los otros. En resumen, es un sistema de simulación muy complicado con el que los futuros astronautas se entrenan para mover satélites o sustituir aparatos maniobrando estos sencillos volantes de plástico. También realizan entrenamientos de vuelos en solitario por el cosmos con la unidad personal de maniobra. Obviamente, antes de aventurarse lejos del transbordador espacial, es mejor repetir la lección aprendida con la realidad virtual dentro de la bodega de carga del transbordador, como está haciendo este astronauta. Cuando empezó la aventura espacial existían muchos problemas, como por ejemplo cómo reaccionaría el organismo ante la ausencia de peso, qué le pasaría al corazón, al cerebro, al riego sanguíneo. Actualmente sabemos que enfrentarse al espacio ha llegado a ser una operación rutinaria. De los 108 minutos del primer vuelo de Yuri Gagarin se pasó a los 437 días de permanencia, que es precisamente el récord establecido por Víctor Polyakov a bordo de la Mir. Como se sabe, son los soviéticos quienes han ido batiendo su propio récord, por lo que nos ha parecido interesante desplazar a uno de nuestros enviados especiales para explorar una parte poco conocida de la astronáutica rusa. La cápsula Soyuz, que desde hace más de 20 años lleva de un lado a otro a los astronautas de las estaciones espaciales. Veamos. Estoy en el centro de preparación de cosmonautas. Y aquí, en esta enorme sala, se encuentran 3 simuladores de vuelo. Son prácticamente naves espaciales en cuyo interior se entrenan los cosmonautas. Son las famosas Soyuz, que desde hace 10 años llevan a los astronautas, como si de taxis se tratara, desde la Tierra hasta la estación orbital Mir, o sencillamente los ponen en órbita. Y aquí tenemos la posibilidad de ver cómo es el interior de una de estas Soyuz y sobre todo de poder comprender cómo es la vida de los cosmonautas. La Soyuz está compuesta por 2 partes. La parte inferior es, por así decirlo, el módulo de mando. En cambio, la parte superior es un módulo de descanso, ya que los astronautas a veces deben permanecer incluso 3 días en el interior de la nave. Entremos y veamos algunas sorpresas. Bueno, no es muy fácil entrar, pero ya estoy dentro. Lo primero que sorprende es la falta de espacio. Los astronautas están literalmente encajados en el habitáculo. Ya estoy. Estas cubetas son los asientos de los cosmonautas. Allí se sienta el científico que va a la estación orbital. Aquí el comandante. Y donde yo me encuentro, el ingeniero de vuelo. Se está muy estrecho. Me da la sensación que estoy en un asiento de un coche de Fórmula 1. También están estos protectores que se colocan sobre las rodillas. En la práctica sirven para fijar las rodillas con estas correas, porque al entrar en órbita, el cuerpo tiende a flotar y estos protectores lo mantienen fijo en el asiento. Esta es la radio, que funciona prácticamente como un walkie-talkie, así para hablar y así para desconectar. La nave cuenta solamente con 2 ventanillas, porque el piloto sabe por dónde va gracias a esta pantalla. Funciona en cierto modo como el periscopio de un submarino. Ve exactamente hacia dónde se dirige la cápsula. Para mover la cápsula se utilizan estos 2 mandos. ¿Veis estos 2 cilindros con pomos? Moviendo este mando, se hace girar la cápsula hacia la derecha o hacia la izquierda, mientras que moviendo este, se hace que vaya hacia arriba o hacia abajo. También es interesante este globo terráqueo situado dentro de este panel. Nos da exactamente la posición de la Soyuz en la órbita. Naturalmente, la permanencia dentro de esta cápsula es de pocas horas, para ir hacia la estación orbital y quizá volver hacia la Tierra, porque normalmente, cuando la nave está en órbita, la tripulación se traslada arriba, donde el espacio, como veréis, es mayor. Aquí solo se quedan el piloto o el comandante, o se establecen turnos. Por eso ahora iremos a ver cómo es la zona de arriba. Bueno, ahora vamos a ver la segunda zona de esta nave espacial. Debemos explicar que lo que veremos ahora no regresará a la Tierra. La parte inferior, de hecho, regresará con los cosmonautas y con los paracaídas.
En cambio, la parte superior se desacoplará y se dejará caer en la atmósfera, transformándose en una estrella fugaz, desintegrándose prácticamente debido al rozamiento con la atmósfera. Esta es la entrada. Y aquí estamos, en esta segunda estancia de la Soyuz, en este doble habitáculo espacial. Aquí también se está muy estrecho, pero mucho menos que en el módulo de mando. Hay instrumentos de todo tipo, pantallas, filtros, incluso para la recogida de humedad del aire que después se recicla. Y esto es un armario. Un armario espacial con gomas que sirven para sujetar los objetos, para evitar que, sin gravedad, empiecen a flotar. Aquí se coloca la comida, los vestidos, los instrumentos, etc. El problema del agua ha sido resuelto de otra forma. Solo con apretar este botón, surge un pequeño chorro de agua que va directo a la boca. Aquí está. Cuando se permanece 3 días en un ambiente como este, es necesario pensar en todo. Y en lo que respecta al retrete, aquí tenemos la solución soviética al problema. Aquí la tenemos. Esto es un lavabo espacial. Funciona como un aspirador. Y al igual que un aspirador, también tiene una bolsita que se tira después del uso. Vivir en el espacio en condiciones de ingravidez constituye una experiencia muy curiosa para el hombre, porque en esa situación cambia por completo la forma de moverse, y no solo eso, sino también la de dormir, de comer e incluso la de ir al lavabo. Esta es una visita por el interior del transbordador espacial estadounidense que nos desvelará cómo se vive en el espacio. Estoy en Houston, en el centro espacial de la NASA, y este enorme hangar que veis es un hangar muy especial, porque aquí es donde los astronautas se entrenan y se familiarizan con el transbordador. De hecho, aprenden a desarrollar muchas de las operaciones que después harán en órbita, como por ejemplo mover el famoso brazo mecánico, pero también aprenden a desplazarse por el interior del transbordador. ¿Por qué? Porque pese a que nos parece muy grande, en realidad en su interior los espacios son pequeñísimos. Esta habitación es minúscula, naturalmente hay 2 pisos, pero veis, aquí deben vivir 7 personas a veces durante 15 días. Y estas son las soluciones. Hay muchos cajones, por llamarlos de alguna manera, en el interior de los cuales se encuentran todos los objetos, los instrumentos e incluso la comida. Y en el exterior de cada cajón está descrito su contenido. En este caso se trata de instrumentos de primera necesidad. Bueno, ¿podéis imaginar que detrás de mí está la cocina? Esta es la cocina. La comida, tal como veis aquí, se encuentra en bolsitas envasadas al vacío. En este caso, té con limón. Mirad, esta es la comida para los astronautas. Estos discos azules son de velcro, porque en el interior de la astronave cualquier cosa empieza a volar si no está sujeta. Por ejemplo, en este caso. Ya está. Ahora bien, hay un aspecto especial de la astronave y, por tanto, del transbordador. Y es que se pueden utilizar todas las paredes, tanto por arriba como por abajo, y en consecuencia también se puede usar el suelo como un inmenso armario. Por ejemplo, se puede ver que aquí se encuentra el filtro del aire y que existen otros compartimentos para otros aparatos o instrumentos. Pero hay un instrumento fundamental para la vida a bordo. Está en ese rincón y se trata del lavabo. Bueno, ya estamos aquí. En cierto modo nos recuerda mucho a los lavabos de los aviones. Pero es muy especial porque en este caso los astronautas flotan y deben conseguir sentarse. Estas asas sirven para mantener las piernas sujetas. Los pies se apoyan en estos pedales y se fijan. Por desgracia, cuando se usa el lavabo no se puede cerrar la puerta, no hay espacio suficiente, de manera que para mantener la intimidad existe esta cortinilla que se cierra, confiando de todas formas en la colaboración de los otros miembros de la tripulación. En cambio, para dormir, el sistema es diferente. Basta con unos sacos de dormir ligeramente fijados a la pared. Aquí están. Como veis, son camas dispuestas verticalmente. El astronauta se introduce en el saco de dormir y apoya la cabeza
en este cojín. Para mantener la cabeza inmóvil se utiliza esta especie de venda que se pasa por encima de la frente para mantener precisamente la cabeza fijada. En cambio, las manos permanecerán libres y empezarán a flotar dentro de la cabina. Naturalmente, en otros casos, los astronautas utilizan auténticos nichos y se encierran en su interior para tener un poco de intimidad y oscuridad. Esto sucede en los vuelos en los que hay varios grupos de astronautas que deben alternarse. Unos trabajan y otros duermen. Pero ¿cómo viven los astronautas esta experiencia vital totalmente antinatural que no está prevista en la evolución biológica? Como es obvio, las sensaciones son muy diferentes y personales según cómo reaccione el cuerpo de cada uno. Algunos astronautas, por ejemplo, tienen continuos mareos, pero otros, en cambio, experimentan sensaciones inolvidables. Escuchemos esta experiencia. Estamos con un veterano del espacio, Jeff Hoffman, que ha estado en 5 ocasiones en órbita. ¿Qué se siente en el momento del despegue? Una sensación que pocas personas han experimentado. Cada vez que entro en el espacio es como una bomba atómica. Después de la entrada en el espacio, después del lanzamiento, llega ese momento mágico cuando se apaga el motor y siento la falta de gravedad, la ingravidez. Es una libertad completa del cuerpo. Es casi como una droga. ¿Nos puede contar alguna anécdota sobre algún aspecto de la misión del que quizá no se haya hablado mucho? Con el aterrizaje y la entrada en la Tierra, espero ver a mi mujer y a mi familia. Pero también siento tristeza porque pierdo aquella libertad que me proporciona la ingravidez. Lo que siento es la pérdida de ese estado de gracia que es la ingravidez y siempre deseo regresar. Pero hay otros aspectos de la vida en ausencia de peso que habitualmente no se conocen. Son los experimentos que permite realizar esta situación excepcional. A bordo, en realidad, los astronautas no se limitan a llevar a cabo el trabajo como pilotos o mecánicos. Hay una serie de experimentos dispuestos para cada misión. Experimentos de biología, de fisiología vegetal o animal, de cristalografía y muchos otros. Y las informaciones que aportan son de gran interés. Para concluir, veamos este breve reportaje. ¿Qué hacen los astronautas durante los largos días que pasan en órbita alrededor de la Tierra, además de lanzar satélites, fotografiar nuestro planeta o dar paseos espaciales? Nos encontramos en el transbordador durante la misión Spacelab D1, una típica misión en la cual gran parte del trabajo se realiza, en cambio, en el interior, en un laboratorio especial, el Spacelab, construido por la Agencia Espacial Europea. Dentro del laboratorio los turnos son agotadores, de hasta 15 horas al día, y las investigaciones y los experimentos son muy numerosos. Estos son algunos ejemplos. Este es un mecanismo que sirve para valorar las diversas reacciones del cuerpo humano ante imprevistas aceleraciones en una cierta dirección y en condiciones de ingravidez. Precisamente, muchas investigaciones se refieren al cuerpo. Aquí se mide la tensión junto con otros parámetros de la circulación sanguínea. En cambio, este examen ocular estudia si la ingravidez hace variar la tensión en el interior del ojo. Otras reacciones del ojo se estudian con una rueda giratoria. Este sencillísimo experimento nos demuestra, en cambio, cómo en gravedad cero la noción de arriba y abajo es relativa. El astronauta vendado debe indicar dónde es arriba y dónde abajo. Después de unas pocas rotaciones, responde al azar. Nos hemos trasladado al sector tecnológico. Lo que vemos son líquidos en varias concentraciones que se mezclan para saber cómo tiene lugar este fenómeno en ausencia de peso. Estos estudios son muy importantes para el crecimiento de los cristales superpuros, una producción que en condiciones de ingravidez se realiza de forma mucho más sencilla que en la Tierra. Naturalmente, no hay que olvidarse de la biología.
Estas semillas han germinado normalmente, pero como puede verse, cada brote ha crecido en una dirección distinta. Sin la referencia de la gravedad, cada uno ha ido por su cuenta. En esta otra investigación, en cambio, los astronautas han analizado cómo las raíces consiguen absorber alimento en un mundo donde arriba y abajo son nociones muy relativas. El resultado lo consiguen a la perfección. Estos son algunos de los experimentos llevados a cabo durante una misión común. Habitualmente la ingravidez facilita la realización de experimentos con instrumentos muy sencillos. Aquí se está estudiando la resonancia de un líquido sometido a varias frecuencias. La misma experiencia repetida con un largo resorte. Y finalmente, un descubrimiento. La solución al problema del huevo de Colón en el cosmos es muy sencilla. Solo hay que dejar flotar el huevo. Permanecerá de pie, o casi. En el futuro, el espacio se convertirá sin duda en el lugar donde se podrán llevar a cabo trabajos muy especiales, no solo gracias a la ausencia de gravedad, sino también al vacío casi absoluto que existe a esas alturas y a las bajísimas temperaturas obtenidas gracias al frío cósmico. Nos encontramos solo en los comienzos de la aventura espacial, pero ¿podrá el hombre adaptarse a vivir en condiciones de ingravidez, no solamente durante breves misiones, sino durante largos periodos como las misiones interplanetarias o tal vez para las colonias espaciales? Alguien ha dicho que esto quizás sucederá cuando nazca el primer niño en el espacio. Bien, permitidme decir que si esto llega a suceder, no envidio a ese niño. Pienso que nosotros hemos sido creados durante millones de años para vivir aquí en la Tierra. Y que si deseamos ir al espacio, quizá debamos interesarnos en adoptar otra solución un poco más costosa, pero más cercana a nuestra naturaleza, que es la de construir estaciones espaciales con gravedad artificial. Tendremos la oportunidad de hablar de este tema en otro capítulo. Por el momento, hasta pronto, hasta la vista. En este episodio, exploraremos el mundo sin gravedad de los astronautas. ¿Cómo pueden comer, beber, ducharse, ir al baño, colocarse el traje o dormir dentro de un saco en condiciones de gravedad cero? Cualquier objeto, si no se mantiene sujeto, cae inexorablemente al suelo. De hecho, la Tierra es como una especie de inmenso imán que lo atrae todo. No podemos eliminar esta fuerza, podemos contrarrestarla, podemos equilibrarla, tal como por ejemplo lo hace la libélula y también el helicóptero, que pueden permanecer suspendidos en el aire, pero utilizando mucha energía, precisamente la que nos permite equiparar las fuerzas. Nadie puede apagar el interruptor de la gravedad. Su influencia abarca cualquier lugar del universo, y es la fuerza que ha permitido agregar y mantener unidos a los cuerpos celestes en el espacio. Antes de ver cómo se puede vencer la gravedad, veamos un reportaje que nos muestra cómo opera esta fuerza en el universo, especialmente en los planetas de nuestro sistema solar, en los que la diversidad de masas provoca distintos tipos de gravedad muy diferentes entre sí. Veamos. La fuerza de la gravedad tiene la misma edad que el universo, pero el hombre conoce su existencia desde hace pocos siglos. Isaac Newton fue quien la descubrió en 1684. Se trata de una atracción que mantiene unidas las masas de materia y que se hace progresivamente más débil al aumentar la distancia entre estas masas. Es la fuerza que nos hace permanecer pegados al suelo y que mantiene unido el sistema solar, obligando a los planetas a orbitar alrededor del Sol. Cuando subimos a una báscula, la fuerza de gravedad de la Tierra atrae nuestro cuerpo y
la vida de los astronautas en órbita terrestre, los aspectos más divertidos y los más peligrosos, las técnicas para mantenerse en forma en las estaciones espaciales y el récord de permanencia en el cosmos. Hoy entraremos en el mágico mundo de la ausencia de gravedad, algo que en el pasado ningún hombre pudo experimentar y que ninguna civilización habría soñado poder llegar a realizar. La posibilidad de llegar a ser ligeros como una pluma, flotar en el aire y volar de un punto a otro gracias a un simple impulso. La ingravidez es debida a las condiciones especiales que se verifican durante un vuelo espacial. Aquí en la Tierra sabemos que es imposible de realizar porque la fuerza de la gravedad forma parte de la naturaleza de las cosas. Nos hace pesar. En la Luna, que tiene una masa más pequeña que la Tierra y en consecuencia una menor gravedad, pesaríamos mucho menos. Un hombre de 70 kilos no superaría los 12. Si fuéramos a los otros planetas del Sistema Solar, nos daríamos cuenta de que nuestro peso varía constantemente. En Mercurio, un astronauta de 70 kilos pesaría 26. En Venus, que tiene unas dimensiones similares a las de la Tierra, la balanza marcaría 57 kilos. Y en Marte no superaría los 27 kilos. Si el astronauta pudiera pesarse mientras vuela por la atmósfera de Júpiter, la balanza marcaría 178 kilos. De hecho, Júpiter es el planeta gigante del Sistema Solar y su masa, mucho mayor que la terrestre, ejerce una atracción más intensa. Todas